Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y uno del cual a mí como mamá me interesa aprender mucho es cómo manejamos la diabetes tipo 1 en la adolescencia. ¿Y por qué en esa etapa tan específica? Bueno, ya eso lo vamos a estar aprendiendo con nuestra invitada de hoy, la doctora Penélope Poli. Penélope es una una amiga de nosotros, amiga de la casa. Las personas que siguen Jaime Mi Dulce Guerrero ya la conocen y ella es la que nos va a estar trayendo toda esta información tan importante. Doctora Poli, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, vamos a comenzar a hablar un poco. Eh, Siempre escuchamos que cuando estamos criando un niño con diabetes tipo 1 te dicen, debes prepararte bien si tu niño fue diagnosticado antes de la adolescencia. Y nos dicen, tienen que prepararse bien, tienen que educarse porque la adolescencia es un periodo muy difícil. Y ya tú sabes, yo como mamá de tres adolescentes ya, es muy difícil con diabetes o sin diabetes tipo 1. Pero vamos a Exacto. comenzar a hablar específicamente cuando hablamos de adolescencia, médicamente hablando, ¿cuándo es que comienza la adolescencia en un niño? Sí, la adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, incluso sexual y social, que ocurre inmediatamente luego de la niñez y comienza con el periodo de la pubertad. Termina con los cambios que se establecen alrededor de los 18, 19 años. De estos cambios, los más obvios son los cambios físicos. Como dije, comienza con la pubertad, que aproximadamente en los varones es alrededor de los 9 años y en las nenas alrededor de los 8 años. Mayormente los cambios iniciales son internos o no van a ser vistos, no van a ser cambios obvios. Los más obvios son los físicos y pasan un poquito más adelante. Es que tengo aquí varias pantallas y estoy tratando de leer el chat, las preguntas. Eh, y doctora Poli, usted dice que los cambios fisiológicos los comenzamos a ver más tarde. Eh, Más o menos a qué edad. Y otra pregunta, uno pudiera decir, ¿cómo yo sé si mi hijo o mi hija tiene una pubertad temprana o tardía? Muy buena pregunta. Sí, o sea, como dije primero, los cambios se inician gracias a un incremento en las producciones de hormonas. Las transformaciones exteriores van a ser más fáciles de reconocer, pero lo que comienza la pubertad son cambios internos. Hay una producción de hormonas que se llaman gonadotropinas, que van a hacer que en las niñas haya producción de estrógeno. El primer signo de pubertad para las niñas es el desarrollo de los senos y para los niños es el crecimiento testicular. Y porque esto es algo bastante discreto, esto no es algo que los niños van a estar comentando mucho, tiende a pasar un poquito por desapercibido. ¿Cuándo es muy temprano? Bueno, si hay, por ejemplo, para niñas, cambios en el tamaño de los senos antes de la edad de 8 años, eso es considerado temprano. Para un niño, la presencia de crecimiento testicular o del pene antes de la edad de 9 años es considerado temprano. Excelente, muchísimas gracias, doctora Penny. Y yo quisiera que usted me ayudara a romper uno de los grandes mitos que hay acerca de la diabetes tipo 1, que se lo dicen mucho a los papás y se asustan mucho. Es que dicen que un niño con diabetes tipo 1 no va a crecer. Y esto en mi casa no ha pasado. Mi hijo va creciendo demasiado No. rápido y yo sufriendo porque ya no es el bebé que tenía. Sí, el Eh, bebé. sí, así que puede ser esto cierto o puede relacionarse a un mal manejo de la diabetes tipo 1. Es muy buena pregunta. Realmente, como sabemos, la insulina es una hormona, lo que le decimos una hormona anabólica, lo que quiere decir que te ayuda a retener calorías, te ayuda a desarrollar músculos, a quemar grasa, etcétera. Todas estas cosas son importantes en el desarrollo del crecimiento. Ahora bien, un paciente que está recibiendo sus dosis de insulina, va a retener las calorías que necesita, va a desarrollar el músculo que necesita y si tiene una alimentación saludable va a crecer apropiadamente. Ahora bien, nosotros podemos ver esto es una situación completamente divorciada de la diabetes
es la deficiencia de hormona de crecimiento. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pacientes con diabetes no tienen mayor incidencia de tener deficiencia de hormona de crecimiento, pero en ocasiones las hemos visto que coexisten a la vez. ¿Okay? Perfecto, entonces ahora vamos a adentrarnos un poco a lo que es la diabetes tipo 1 como tal. En estos adolescentes que viven con diabetes tipo 1, ¿cuáles son esos retos o esos momentos difíciles que pueden presentarse en la vida del adolescente y de los padres y que no están relacionados desafortunadamente con la comida? Son cosas que pasan y no Sí. son cosas que nosotros podemos controlar. Sí, respecto a los cambios físicos, es fundamental que los padres hablen con sus adolescentes acerca de los cambios que sus cuerpos van a ver. Recuerden que la información que no reciba su adolescente en casa la van a encontrar en otro lugar, ya sea en internet, ya sean amigos o personas que no están calificadas para hablar de esto. Y la probabilidad es que es significante de que esta información sea errónea o tal vez distorsionada. Tenemos que brindarles seguridad a nuestros adolescentes. Como sabemos, en este periodo las niñas, los cuerpos de las niñas van a cambiar, van a desarrollar senos, van a desarrollar caderas. Los muchachos van a estar creciendo rápido, van a tener cambios en la voz, en la cara, etcétera. Estos cambios pueden ser visibles y pueden crear cierta inseguridad en ellos, por lo que es muy importante brindarles apoyo, sobre todo cuando tienen esta conversación más temprano que tarde, si entienden lo que quiero decir. No esperar que todo esto ocurra para entonces hablar de estos cambios. Tenemos que explicar con anticipación que estos procesos están implicados en el desarrollo normal de los cuerpos de estos chicos y es importante de que ellos sepan esto porque en el caso de las nenas, por ejemplo, eventualmente, usualmente entre 2 y 3 años luego de que empiece el desarrollo de los senos, van a desarrollar lo que se llama menarquia, que es el comienzo de los periodos menstruales, y especialmente en niñas que viven con diabetes, pues van a haber cambios también en sus niveles de glucosa por los niveles de hormonas que están mucho más elevados. Además, recuerden que nosotros todos pasamos por el proceso de la adolescencia y quién mejor que nosotros mismos de revisar esas experiencias que nosotros tuvimos. Y ya que tocaste el tema de las hormonas, ¿cuál es el papel que juegan las hormonas en el manejo de las glucosas? Sí, en la adolescencia es uno de esos periodos que lo llamamos fisiológicos de resistencia a la insulina. Hormonas como el cortisol, que es una hormona que hacemos todos durante toda nuestra vida normalmente, hormonas de crecimiento y las hormonas de pubertad, ya sea estrógeno, testosterona, actúan como sería en contra de la insulina, lo que va a requerir que en situaciones como la pubertad o en situaciones donde nuestros chicos están creciendo muy rápido, tengamos que aumentar significantemente las dosis de insulina para romper esa resistencia. Es muy común que tengamos que hacer frecuentes ajustes a las dosis de insulina. Y un adolescente o un preadolescente que ya está justo llegando a ese momento, ¿hay alguna manera o algún tratamiento que se ajuste mejor, ya sean las inyecciones múltiples diarias o con una microinfusora? Se recomienda el uso del monitoreo continuo de glucosa. Si uno fuera a poner el panorama perfecto, ¿cuál sería y cuál es la ventaja de uno sobre el otro? Sí, buenísima pregunta también. Yo pienso que en realidad la decisión de microinfusora versus inyección es un poquito personal, pero si me hablas desde el punto de vista mío médico, claro, tener un monitoreo continuo de las glucosas ya sea con Dexcom con el sensor de Medtronic, y además tener el paciente en una microinfusora de insulina que estaría proveyendo diferentes dosis de insulina basal, nos ayudaría a romper esa resistencia de la que estábamos hablando anteriormente, porque al amanecer es cuando estas hormonas están más altas que nunca. Entonces, la dosis de insulina basal, que sería lo mismo que la Lantus o inyección de larga duración, podemos ajustar diferentes dosis versus que cuando estamos en inyección, la dosis que administras es la misma para el día completo. Entonces, no hay mucha variación.
como médico se me hace un poquito más fácil a mí manejar las glucosas en la adolescencia y en periodos de crecimiento rápido cuando tengo mejor, pues más, básicamente más poder. Y más Es- data, porque con esa data Claro, es que puedes darte cuenta de qué es lo que hacer está los pasando. ajustes, Yo, claro. yo tengo aquí algunos consejos que me gustaría darle a los padres Ujú. acerca de cómo vamos a comenzar a pasar, como decimos, el batón a esos estudiantes, a esos jóvenes. Necesitamos tener una comunicación fluida con el niño o en este caso ya adolescente. Necesitamos estar preparados para estar negociando constantemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué yo hago? ¿Cómo llegamos a ese punto medio? Hace falta mucha, mucha, mucha flexibilidad y mucha paciencia, porque tenemos que entender que, como sabemos, la diabetes no es igual todos los días. Posiblemente nuestro adolescente tuvo un día excelente ayer en el colegio o en la escuela, hoy llega y vemos y los números están todos por las nubes y en realidad él no hizo nada diferente, simplemente su cuerpo está trabajando de manera diferente, así que tenemos que entenderlo, ponernos el sombrero de investigadores y ver cuál es la razón. Si es que, como dice la doctora Poli, hacen falta cambios en los ajustes de las dosis de insulina, o si es que simplemente es uno de esos días donde no tenemos explicación. Además, es reforzar positivamente. Debemos recordar que el manejo de la diabetes tipo 1 es un proceso muy cansón, es algo que hacemos todos los días, y si nosotros estamos como papás, helicópteros, como dicen, encima de los niños, te monitoreaste, te mediste, ¿qué tenías? ¿Por qué estás alto? ¿Por qué estás bajito? No estamos reforzando nada. Al contrario, se midió, está un poco alto, oye, qué bueno que te mediste, qué bueno que nos dimos cuenta que estás alto, vamos a corregir y vamos a actuar. Sé que es muy difícil, yo voy a estar compartiendo todos estos consejos en el chat, eh, porque es importantísimo que los recordemos y no solamente que los recordemos, sino que los pongamos en práctica. Porque queremos, claro está, preservar nuestra relación y nuestra paz familiar, porque se puede ver muy, muy interrumpida por el manejo de diabetes. Y entonces, doctora, cuando estos adolescentes, por ejemplo, cuando están en la escuela es un poco más, su schedule, su calendario es un poco más organizado, pero llega el fin de semana Ujú. y mi adolescente quiere dormir hasta las 3 de la tarde o hasta las 2 de la tarde, luego el sábado sale tal vez con unos amigos, se acuesta muy tarde. ¿Cómo podemos educarlos o enseñarles a que aprendan a mantener esos horarios y por qué la diabetes se ve tan afectada cuando tenemos esos horarios tan irregulares? Buenísima pregunta. Y no solamente los horarios irregulares, sino la clase de comida que tendemos a comer cuando estamos fuera, con los amigos, etcétera. Sí, ideal es que tengamos una rutina más o menos equilibrada. No siempre tenemos que, como tú dices, la diabetes es algo que es una batalla que cada día va a ser un poco diferente y tenemos que estar a la expectativa de qué decidir cada comida, cada vez que va a suceder un chequeo. Este, los comportamientos, los horarios y los comportamientos erráticos definitivamente afectan al manejo de la diabetes. Yo diría que en general los adolescentes como el mayor rol para ellos es tratar de encajar con sus amigos y van a querer tratar de ser siempre igual y no diferente de ellos, ya sea estilo de vestir, cortes de pelo, maquillaje en las chicas, por lo que en ocasiones, en la escuela incluso, a la hora del almuerzo puede que se escondan para checar glucosas, para no ser vistos, o inclusive puede que omitan sus dosis de insulina, no checan los niveles de glucosa porque los amigos no lo están haciendo. La adolescencia de por sí es un periodo de transición en muchos aspectos y si le añadimos la diabetes a la receta, puede ser un desastre si no tenemos esa comunicación abierta como estabas mencionando. La adolescencia es un momento en la vida donde les cuesta asumir responsabilidades, por lo que efectivamente sabemos que hay menor adherencia al tratamiento. Es muy importante transmitirle que si lo que quiere tu adolescente es precisamente ser como los demás, lo más importante es que el mensaje tiene que ser, sigue controlando la diabetes para poder realizar esas actividades que hacen tus amigos sin correr ningún riesgo. Y ya que estamos hablando
de esos periodos de ajuste, no solamente en la diabetes, sino en la parte social. Es muy frecuente que escuchamos de adolescentes, sobre todo las niñas, con diabulimia. ¿Nos puede hablar un poco de eso y qué es lo que ellas pretenden al tratar de hacer eso tan arriesgado? Sí, la diabulimia básicamente es un acrónimo para la combinación de diabetes y bulimia. Como sabemos, la bulimia es un trastorno alimenticio y la diabulimia básicamente es el mismo trastorno alimenticio en chicas que viven con diabetes. Básicamente, como mencionamos antes, la insulina es una hormona anabólica. Te va a ayudar a retener las calorías y a mantener tu peso, pues estable, básicamente. Entonces, estas chicas que quieren perder peso, lo que hacen es que a propósito omiten las dosis de insulina o se administran menores dosis de insulina. De esa manera, las calorías están siendo eliminadas en la orina y de esa manera están perdiendo peso. La diabulimia tiene una mayor incidencia, al igual que otros trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes, niñas más que niños. Y yo recuerdo que una vez platicando con un amigo que es doctor, él trabaja en una sala de emergencia. Estuvimos hablando de el trabajo que yo hago y él me dice, mira, desafortunadamente en la época donde son los proms, las fiestas de graduación, es donde más jóvenes, más Más se ve. adolescentes Sí. recibimos en la sala de emergencias con cetoacidosis diabética. Y cuando te pones a hablar con la niña es que ella quería Que le lucir más sirviera el vestido. delgada, que el vestido le sirviera Sí, y omitieron esas dosis de insulina. Así que por eso es bien importante que uno como papá esté siempre reforzando lo positivo, sobre todo en las adolescentes, que la imagen que le presenta el mundo es que todas tienen que ser un size cero, cuando eso todos sabemos que es imposible, y tratar de educarlas y enseñarles que ellas emocionalmente se sientan seguras de sí mismas, porque si no podemos tener muchos problemas y es muy, muy complicado. Y este adolescente que ya comenzó a irse de fiestas, doctora Poli, ¿qué le podemos enseñar? ¿Qué le podemos decir? Porque mientras ellos están bajo nuestra casa, bajo nuestra sombrilla, uno pues puede controlar muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando ese adolescente ya comienza a ir a fiestas, comienza a tener exposición a tal vez alcohol, algún tipo de droga, cigarrillo, cosas así? Y, además, y comidas también. claro. En relación a la comida, comer mucho, como todos vamos a las fiestas, siempre hay comida, cada 5 minutos una bandeja nueva de comida. El mensaje más importante es tratar de cubrir por todos los carbohidratos que se están ingiriendo. Ahora bien, muy, muy importante lo que mencionas, el alcohol, el cigarrillo. Más y más jóvenes, nuestros pacientes están siendo expuestos a este tipo de sustancias. Yo pienso que es importante, una vez tú tienes ya un adolescente en casa, que le pidas a tu equipo de control de diabetes, a tu médico, a tu educadora, que hable con tu hijo también en las visitas. Y tú no tienes que ser parte de esa parte, de esa visita. De por sí puedes salir del cuarto y mientras el equipo habla con el chico, la chica, acerca de los efectos en los niveles de glucosa dados por los cigarrillos, por las drogas, por el alcohol, ya que en muchas ocasiones pueden inducir hipoglucemias. Pregúntale luego a tu hijo adolescente sobre la conversación y asegúrate que comprenden qué pasa cuando una persona que vive con diabetes toma alcohol. Esto no necesariamente tiene que ser relacionado a fiestas. Muchas veces vemos pacientes que se han graduado del high school y se van al college y ese primer año hay tanta transición, es como vives en casa, ya no vives en casa, ahora es independiente, hay fiestas todo el tiempo, hay alcohol disponible, fácil de conseguir. Es importante hablar la presión de los compañeros. Y sin supervisión. Recuérdense qué tipo de cosas nosotros mismos pasamos cuando estábamos en la adolescencia. Tratemos de escuchar con atención y tratemos de no sonar como que los estamos regañando o los estamos sermoneando. Recuérdenle a su hijo que siempre es importante tener suministros para la diabetes, sobre todo si se van de fiesta, si van a tomar alcohol, si van a manejar,
que checar sus glucosas antes de empezar a manejar, de tener suministros de acción rápida de azúcar, ya sea gels, un juguito o incluso Skittles. Ya sabemos que un Skittle tiene aproximadamente 1 gramo, y glucagón en el peor de los casos, también disponible. Importantísimo tener brazalete de identificación médica, puesto que en el peor de los casos, si estuviese inconsciente y alguien lo encuentra, pues al menos pueden saber que el paciente tiene diabetes y dirigirlo a una sala de emergencia o cualquier tipo de atención médica. Sí, es muy importante. Muchísimas gracias, doctora Poli. Recuerden que hoy estamos hablando acerca de la adolescencia, los adolescentes con diabetes tipo 1. Eh, Todos le tenemos miedo al monstruo de la adolescencia. O como comentábamos ayer, cuando la tía Betty y la señora adolescencia se van de fiesta, todos nos quedamos así como en estado de shock y muy asustados. Pero lo importante es educarse e ir preparándose para cuando este momento llegue. No quiere decir que no vamos a tener retos y que no va a ser, como dicen por ahí, un paseo, pero que vamos a estar preparados y vamos a saber cómo reaccionar. Doctora, ¿cómo yo sé sin que mi hijo sienta o sin que mi hija, en el caso de las mamás que tengan niñas, que soy uno de estos papás helicópteros que está constantemente encima de ellos? ¿Cómo yo puedo saber que ellos están haciendo su trabajo, que en realidad están manejando su diabetes correctamente, están siendo responsables? ¿Hay algunos trucos, algunos consejos que nos pueda dar para ese momento? Bueno, yo pienso que tú lo has dicho varias veces ya, lo mejor es una comunicación abierta. Esa es la clave, esa es la clave. Ahora bien, yo pienso que la negociación es un consejo que les puedo dar. Negociación con tu adolescente. Tal vez pueden acordar que, ok, no voy a ser mamá helicóptero si acordamos que tal vez una vez a la semana o cada 3 días yo puedo tomar tu meter, tu glucómetro, y estar seguro de que estás checándote, que tus azúcares, que tus niveles de glucosa no están súper erráticos, no vaya a ser cosa que necesites un ajuste, necesites ayuda. Recuerden que al final del día la tía Betty y la familia tenemos que trabajar juntos. O sea, somos un equipo. Que tu adolescente esté en la fase de adolescencia y quiera ser independiente, claro, pero al final del día eso no te excluye completamente del equipo. Ya no eres el capitán, pero aún debes estar involucrado. Um, Acuérdense que es muy importante que tus hijos entiendan que vivir con diabetes es una condición, no es una enfermedad, no es un castigo, y que en orden a alcanzar una vida saludable adulta es importante cuidarse. Algo muy, muy importante, es algo que mencionaste anteriormente, es reforzar una adecuada autoestima. Para poder afrontar mejor las situaciones, la presión de compañeros, etcétera. Ustedes, los padres, son una parte fundamental durante el desarrollo, y cuantos más lo valoren y más se lo digan todas las virtudes que sus hijos tienen, más tu hijo y tu hija se va a valorar a ellos mismos. El hogar es la mayor fuente de confianza, y ustedes son los responsables de brindarle un ambiente donde ellos se sientan valorados, aceptados, queridos y escuchados. Muchas veces veremos niveles de glucosa donde no deberían estar, están muy altos, están muy bajos. ¿Qué está pasando? Acuérdense de no criticarlos, no juzgarlos. Eso solamente va a crear más barreras entre ustedes. Escuchémoslos, dejémoslo terminar las ideas. Demos importancia a las cosas que son importantes para ellos también. Enseña a tu adolescente a comunicar sus sentimientos. Y cuando no esté haciendo lo que esperas o lo que es debido, trata de negociar, trata de compensar a cambio de compromiso. Acabo de compartir en el chat un consejo que dice: no permitas que la diabetes ocupe todo el espacio de la relación, y eso es muy cierto. Llegó tu hijo de la escuela, lo primero que le vamos a preguntarnos es: ¿y cómo estuvo la glucosa? O dame el glucómetro que lo quiero ver. Oye, ¿cómo te fue el día? ¿Cómo estuvo la clase, el examen, la práctica, lo que sea? Recuerden que estos adolescentes son mucho más que diabetes tipo 1, y tenemos que crear unos ambientes, como dice la doctora, saludables
y abiertos para que ellos se atrevan a tener buena comunicación con nosotros. Doctora, ¿cuándo esta pregunta tal vez se la hacen en la clínica? ¿Cuándo yo como papá sé que tengo que buscar algún tipo de ayuda emocional o psicológica, ya sea para mí como papá o para mi hijo que vive con diabetes tipo 1? Sí, muchas veces eso sucede, o sea, más de 10%, y es triste compartir que más de 10% de nuestros pacientes, no solo adolescentes, sino adultos, tienden a tener problemas de aceptación y se encuentran a riesgo de otros de trastornos mentales como es la depresión, tristemente. Entonces, de nuevo, la comunicación es una parte fundamental del manejo, pero muchas veces necesitamos más. Entonces, si a pesar de que tenemos una conversación abierta con nuestro adolescente, de todas maneras está siempre triste o está siempre molesto o sencillamente no entiende por qué esto me pasa a mí, no quiero hacer nada. Entonces, definitivamente creo que hemos llegado al punto donde debemos pensar acerca de consejería. Y usualmente tu médico o tu educadora tienen una lista de personas a las que nosotros usualmente referimos y hemos tenido buen reporte, y podemos hacer recomendaciones. Estoy segura que cualquiera de sus doctores también tiene una lista de, de proveedores que se encargan de esto. No quiero que piensen que tiene que ser inmediatamente un psiquiatra, puede ser un consejero o un psicólogo, donde el problema básicamente que van a entretener es la aceptación de un problema crónico. Y esto no solamente pasa con diabetes, esto pasa con cualquier otro problema crónico, enfermedad celíaca, colitis ulcerativa, fibrosis quística, o sea, cualquier problema, condición crónica que estás tratando todos los días, todos los días, todos los días, como dijo Mila, a veces toma el control de tu vida. Entonces, hay personas que lamentablemente no lo aceptan tan fácil. Y si el caso es que mi hijo o mi hija vive con diabetes tipo 1, pero es de este tipo de jóvenes que no se lo dice a nadie, que dice, yo no lo voy a decir a nadie, yo no quiero que nadie sepa. Eh, yo viendo desde el punto de vista de mamá, para mí eso es un poco riesgoso, porque cualquier cosa que le pase a ese joven, nadie va a saber cómo reaccionar para ayudarlo. ¿Cómo manejamos estas situaciones que la mamá te dice, doctora Poli, mi hijo no quiere medirse frente a los amigos, no le ha dicho a nadie que tiene diabetes tipo 1? Este sería un caso indicado para que la trabajadora social hable con él. Sí, claro, o sea, nosotros usualmente, sí, lo primero a mí, yo personalmente me gusta hablar con el paciente primero y tratamos de entender cuál es la razón. ¿Por qué no quieres que nadie sepa? Usualmente te van a decir, no quiero que nadie sepa porque ninguno de mis amigos hacen esto, soy diferente. Entonces, ese factor de diferencia que, como dijimos anteriormente, en la adolescencia el gol es ser igual. Entonces, cuando no eres igual y no encajas, tengo un problema. Eso es lo que quiero cambiar. Quiero encajar. Entonces, usualmente mi acercamiento sería, ok, vamos a hablar con un amigo, solo un amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Y usualmente yo les digo, trae tu amigo a la visita. Vamos a explicar por qué esto es importante. Y cuando haces eso con uno o dos amigos, o si es un chico, tiene una novia, la novia se envuelve. Usualmente he tenido bastante éxito en ese sentido. Cuando hay otra persona involucrada y entiende por qué tenemos que checar, por qué tenemos que inyectar y qué pudiera pasar a tu amigo, a tu novia, a tu novio si no hace lo que tienes que hacer. Entonces, claro, estamos en modo de pánico y se envuelven bastante. Ahora, si luego de esto no funciona, pues sí, ese sería un caso que yo referiría también a un consejero. Y acabas de contestar la próxima pregunta que teníamos aquí, y era, ¿qué información deben los amigos de mi hijo o de mi hija conocer acerca de la diabetes tipo 1? Porque tampoco queremos como que esto asustarlos. De todas Sí. maneras siguen siendo jóvenes, siguen siendo niños, aunque ellos piensen que, porque ya soy adolescente, yo sé más que mi mamá, que el médico y que el maestro, sabemos que no es así, pero ¿cómo les decimos, oye, si notas esto, puede ser X o Y?
Sí, creo que exacto, ya revisamos eso. Básicamente, por qué checar? ¿Qué es lo que perseguimos con inyectar? ¿Cómo es que funciona la insulina? Y sobre todo, siempre, o sea, no me gusta ser dramática, pero siempre me gusta poner el caso de qué pasará si estás, vamos a suponer, jugando básquet, juegas básquet, nadie sabe que tienes diabetes, que vives con diabetes, y tienes un bajón, una hipoglicemia severa y te desmayas, y nadie lo sabe. ¿Cómo te van a ayudar? Y a veces cuando pones el caso así medio dramático, tú los ves, les ves los ojos, están como moviendo los ojos como pensando, oh, sí, puede ser, puede ser. Entonces ahí es cuando yo les digo, invita a un amigo, vamos a hablarlo una sola persona. Y entonces ya luego, pues ya vamos a hablar con otro muchacho o con otra muchacha o tráeme tu novia. Entonces, incluso el uso de glucagón también lo reviso porque en situaciones de emergencia tú quieres que puedan alcanzar atención médica lo más rápido posible. Entonces, esas son lo que revisamos básicamente son las habilidades los survival skills, las habilidades de sobrevivencia, básicamente. Doctora Poli, tenemos una pregunta muy interesante. Ella es mamá de una adolescente, una chica, tiene 16 años, y me dice que no han tenido así como mucho problema en el ámbito familiar, solamente que cuando van a las visitas con el endocrino, ya la chica no quiere que su mamá entre con ella, porque ya ella dice que ella es adulta. ¿Qué opinión o qué respuesta usted le podría decir o debe la mamá decir, no, yo quiero entrar porque la chica dice que ya ella puede ir sola? Ya ella sola. Bueno, por ley todavía los padres pueden estar en la visita. Hay una parte de la visita donde revisamos cosas personales, por ejemplo, lo que explicamos antes, el alcohol, relaciones sexuales, uso de sustancias. Esa parte de la visita, sí, yo usualmente le pido a los padres que salgan porque es algo bien, bien personal del paciente y de otra manera no van a ser honestos conmigo. Pero si la madre quiere ser parte de la visita, todavía está protegida por la ley para ser parte de la visita. Ahora bien, si tu hija tiene 16 años, pienso que la atención en la visita debe ser dirigida a ella. Ya no tiene 5 años para que todas las preguntas se las hagamos a la mamá o al papá. Ya ella tiene 16 años, o sea que ya mis preguntas van a ser básicamente dirigidas a ellas y la mamá toma un lugar más de espectador. Ella está ahí presente, pero desafortunadamente ya a los 16 años, como ustedes bien saben, están ellos bien independientes en su care, ¿verdad? En su cuidado. Entonces yo voy a dirigir mis preguntas a ella, más que nada. Es bien importante que entendamos algo, y yo me imagino que me tocará en algún momento, y es que todos tenemos maneras diferentes de manejar la diabetes. Tal vez a ti te gusta hacer los pasos uno, 2, 3, pero a tu hijo lo hace 2, 3. O sea, las combinaciones son diferentes y es importante entender que mientras eso esté trabajando, mientras esté Exacto. siendo un manejo eficiente, si trabaja y si así es que tú lo quieres hacer, o sea, estoy de acuerdo. Lo que no podemos es tratar de imponer de que sea como yo lo hago, porque así yo lo hago y así es que a mí me ha resultado. Porque es posible que a lo mejor tu hijo aprenda o diga, oye, yo lo voy a tratar así y le funciona igual. Y tenemos que ser muy, muy flexibles. Por eso ahí entra la parte de flexibilidad. Eh, yo, como mamá, me imagino que uno, pues, es una situación un poco que te provoca miedo, te provoca un poco de temor, porque uno dice, este joven de 16 años está manejando insulina y todos sabemos lo que puede pasar con una sobredosis de insulina. Eh, pero usted como doctora, cuando llega un papá a su clínica y le dice, doctora, es que estoy asustada, estamos llegando a ese punto donde yo sé que tengo que pasar el batón, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Yo pienso que la independencia no tiene que pasar de un día al otro. Es un proceso. Entonces, así como la pubertad, no es que mañana se van a despertar y ya todo el cuerpo cambió. No, la pubertad toma un aproximado de 4 años en tiempo. Entonces, la transición de pasar el batón, como tú dices, también debe ser algo transitorio. Vamos a suponer que vas a darle un poco de independencia de que se checa las glucosas y no tienes que estar mirando, ya solo le vas a preguntar y él o ella te puede decir.
vamos a tratar eso por unos meses, vamos a ver qué tal. Si todo sigue bien, las visitas siguen bien, no hay ningún problema, entonces podemos hacer el siguiente paso. Tal vez entonces te podemos dejar que te administres, vamos a suponiendo que está en inyecciones, te voy a dejar que te administres las inyecciones sin que yo esté presente, por ejemplo. O sea, claro, ese pase del batón tiene que pasar, pero no tiene que pasar de la noche a la mañana. Ese es el mensaje. Es una transición. Y claro, no tiene que ser exacto como yo digo. Puede ser, los pasos los pueden determinar ustedes como familia. Como tú dices, Mila, cada familia, cada manejo es un poquito diferente, pero tan pronto, tanto como se entienda que va a pasar, porque eventualmente va a pasar. Yo no espero que ya hoy cumpliste 13 años, así que ya de hoy en adelante haces todo tú solito o tú solita. No es justo, no es justo para el padre porque se van a volver locos ustedes como papá pensando todo lo que no está haciendo tu adolescente, y para tu adolescente realmente va a ser bastante. Como mencionamos anteriormente, la adolescencia, a pesar de que es un estado de independencia, también sabemos que es un estado donde ellos tienden a tener problemas, no problemas, sino les cuesta asumir responsabilidades. Entonces, va a ser un reto. O sea, yo no lo llamaría el monstruo de la adolescencia, pero definitivamente la llamaría el reto de la adolescencia. Porque mucha gente no tiene ningún problema y otros sí, aquel 10% de que estamos hablando, de que tienden a rechazar el diagnóstico luego de mucho tiempo vivir con el diagnóstico. Más que nada es porque pasamos de ser el hijo o la hija de mami que hacía todo por mí y ahora yo tengo que hacer todo esto. ¿Sabes qué? No lo quiero hacer. No lo quiero hacer, no me interesa. Otra cosa que me parece que es importante recordarle a las personas es que si nuestro niño cuando estuvo en la etapa de niñez tuvo un manejo de la diabetes, no podemos decir fácil porque en realidad no es fácil, pero fue uno que fue bastante estable. Llegamos a la adolescencia, comenzamos a delegar responsabilidades y comenzamos a ver que el manejo no es tan sencillo, no está tan estable como antes. No podemos decir automáticamente, oye, es que tú lo estás haciendo mal, hablándole a tu adolescente, porque es que hay muchas cosas que él no puede controlar y no puede manejar. Así que tenemos que tener eso en mente y pues ya una vez tú hayas descartado, ok, que pues mira, no fue que se le olvidó el bolo, no fue que hizo el conteo mal, pues mira, es que simplemente hoy, sabes, tienes, y fisiológicamente está pasando algo dentro de ti que pues nos está haciendo la vida un poco más difícil. Es como, creo que el mismo doctor Dabul una vez me dijo, lo ideal sería que los niños tuvieran una lucecita donde los días que las hormonas están trabajando se prendiera y ya tú ves la luz prendida, ah, sí, pues mira, claro, hoy hay hormonas en el cuerpo trabajando, pero eso no pasa. Y por eso es que tenemos que siempre estar al pendiente de qué está pasando, cómo han estado los últimos días. Y una, doctora Poli, una pregunta que me llega muy frecuente y quisiera que usted se la explicara. Muchas veces los papás se ponen muy tristes o se asustan mucho cuando ven que tienen que ir aumentando paulatinamente las dosis de insulina. Ay, no, pero es que entonces piensan Sí, que su hijo está peor, que algo la no. diabetes está Sí. empeorando. ¿Nos podría explicar un poco más acerca de eso? Seguro, sí, usualmente cuando comenzamos, y eso pasa fisiológicamente en nuestros cuerpos, a medida que vamos creciendo, tenemos más masa muscular, más peso. Entonces, necesitamos más insulina, tan sencillo como eso. En situaciones de rápido crecimiento o de pubertad, como expliqué anteriormente, la demanda de insulina es mayor porque hay otras hormonas que están actuando en contra de la insulina. Entonces, necesitar más insulina no significa que algo anda mal con tu guerrero, con tu guerrera, no significa que la diabetes está peor. Las dosis de insulina realmente las dosis varían de persona a persona. A lo mejor mi cuerpo necesita más que lo que necesita el cuerpo de Mila porque sencillamente yo soy más grande, o estoy más gordita, o pues como otro tipo de cosas, pero eso no significa que mi diabetes esté peor
o mejor que la de otra persona. Es algo que son muchos factores los que influyen en las dosis que nosotros decidimos. Además, yo siempre les pongo el ejemplo y les pregunto, ¿tu hijo come la misma cantidad de comida que comía hace 3 años o todavía Exacto, utiliza la misma ropa? exacto, Y entonces exacto, ahí como perfecto, que, oh, claro, ¿no? Así mismo exacto. va cambiando. Lo que sucede es que las personas que no tienen diabetes es algo transparente, es algo que el mismo cuerpo hace. Lo En este hace, caso, exacto. nosotros tenemos que pensar y actuar muchas veces como este páncreas que ha dejado de producir insulina y tenemos que ir entonces haciendo esas modificaciones. Así que por favor no se asusten, no se pongan tristes, todo está bien, es parte normal. Inclusive nosotros hace poco compartimos una experiencia que nos pasó. Jaime tenía unos basales, comenzamos a notar que luego de hacer ejercicio tenía unas hipoglucemias en la noche. Nosotros bajamos básicamente todos los basales del día e inclusive aumentamos la proporción de carb ratio. O sea, está Ujú. recibiendo menos insulina, ¿pero por qué? Porque claro está, ya está en su horario de escuela, ya está en las actividades físicas, en las prácticas de béisbol. No quiere decir, ay, ahora, una mamá podría decir, ay, se le está quitando la diabetes tipo 1, tampoco es el caso. Simplemente hay que ir modificando de acuerdo a cómo va modificando la actividad física, los alimentos y el crecimiento. Así que, por favor, no se atormenten. Que me preguntan mucho eso y yo, no, eso no es así. Una última pregunta antes de pasar a los consejos finales, doctora Poli, y ahora que tenemos tanta tecnología, que yo todo el mundo sabe, yo tengo en mi teléfono y en mi reloj, yo puedo ver la data del monitor de Jaime. Ahora, Ujú. una de las grandes ventajas es que yo no tengo que estar constantemente preguntándole, oye, ¿qué dice el Lexcom? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuánto tenías? Porque yo lo puedo ver. Pero como también uno puede llegar a un balance donde tú ves que la cosa se está poniendo o muy alta o muy bajita y no empiezas como que, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y empiezas así, no estás con el niño, empiezas a enviarle mensajes o enviarle email o lo que Obsesionarte. sea. ¿Cómo entonces, o qué ustedes le dicen al papá de este adolescente? Porque muchos adolescentes se han negado a que sus papás, a compartir la data con sus papás precisamente por eso. Eso es algo que estoy viendo, es como una epidemia. Últimamente he tenido dos, tres, probablemente tres adolescentes en las últimas 2 semanas que me han dicho exactamente lo mismo. No, ya no comparto la data con mis padres, mi mamá está obsesionada, no me deja vivir. O lo contrario, la madre me dice, a veces estoy en una reunión y esto empieza a sonar y ya no me puedo concentrar en mi trabajo, tengo que salir, tengo que llamarla. Entonces, hay una línea muy fina entre estar a la par con la data y obsesionarnos con los números. Muchas veces, por ejemplo, cada vez que tu hijo recibe carbohidratos, ese azúcar va a subir, siempre es así. Entonces, ay, no, no puede ser. Ayer comió hace 20 minutos y ahora tiene un azúcar de 300. ¿Qué voy a hacer? Me estoy volviendo loca, le damos más insulina. I'm like, no, o sea, acaba de comer carbohidratos, ese pico va a suceder. Entonces, es cuestión de, creo que, de conversar y ver hasta qué punto, cuándo quieres tú que yo me envuelva. ¿Cuándo? ¿Cuándo debo llamarte? ¿Cuándo no debo llamarte? ¿Cuándo me involucro, básicamente? Entonces, recientemente tuve una madre que me dijo, no, lo que acordamos es que solamente mi hijo iba a compartir data, por ejemplo, cuando se iba de fin de semana, donde el padre, porque es una familia no, sí, separada, entonces cuando se va a la otra casa, entonces ahí comparte información, o si se iba a casa de la abuela, o si iba a tener un sleepover o algo así, o si la madre iba a estar de viaje, por ejemplo, que no iba a estar ahí tan cerca de él, entonces sentía esa necesidad. Pero creo que es algo de conversar. Hay algunas familias que eso no existe también. Cada familia es diferente. Es igual que con el manejo de las dosis. Esto es otra herramienta. Sí, yo creo que como muy bien hizo esta familia es establecer tal vez ciertas reglas. Por ejemplo, Parámetros, sí. pues mira, si yo veo que ya está sobre X número, por más de cierto tiempo te voy a enviar un mensaje porque quiero saber que tomaste acción. Igual cuando notas que tal vez comienza a bajar,
una cosa que yo pues les recomiendo a las familias es que, por ejemplo, el ajuste de la alarma del rango bajo, no esperen a que la alarma sea en 70, porque ya una vez está en 70, posiblemente está ya en Ya hipoglucemia. abajo, Eh, exacto, Póngalo un poquitín más alto, más cosa alto. de que tengas unos minutitos para decir, pues mira, estoy dropping o esto me está bajando, voy a tomar algo, a Ujú. consumir algo, o me voy a medir para estar seguro. Y yo creo que es establecer, oye, mamá va a enviar un mensaje o papá va a enviar un mensaje cuando el azúcar esté por encima de X número por tanto tiempo. Igual, si vemos que tenemos una flecha completamente hacia abajo y ya tu glucosa está en 90, quiero estar segura que vas a hacer algo. Pero no es Ujú. que oye, está en una línea recta en 83 y vas a estar, pero ¿por qué estás en 83? ¿Pero por qué estás en 83? Sí. Pero estás bien, pero estás bien. Porque primero que se vuelve uno loco como papá y volvemos loco al pobre adolescente. Doctora Penny, algunos consejos finales que nos quisiera dar a nosotros los papás. Y les quiero decir que doctora Penny pronto va a ser mamá, así que ella se va a estar uniendo a nuestro club de los papás así como, y yo creo que a lo mejor nos va a entender un poquito más cuando tenga a su baby. Pero algunos consejos que nos quisiera dar. Sí, yo creo que el que más me gusta siempre decirle a los padres es cuando no está haciendo tu hijo lo que tú crees que tu hijo debe estar haciendo, trata de negociar con ellos y trata de compensar a cambio de cuando sí haga lo que tiene que hacer. Reinforza el buen comportamiento. Es como lo dijiste anteriormente, Mila. Ok, el azúcar, te checaste la glucosa, estaba en 250. Qué bueno que te checaste. Ok, ¿qué vamos a hacer? Y trabajar en equipo, trabajemos en equipo. No significa que ya porque eres adolescente ya estás solito en esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, vamos a hacer una corrección. Muy bien, muy bien. Tratemos de darle importancia a las cosas que son importantes para ellos y evitemos sermonear y mejor es razonar mutuamente las posturas. Yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Excelente. Yo les voy a compartir unos que tengo aquí y luego los voy a poner en el chat también y en la página de Facebook para que los puedan buscar. Número uno, tengamos objetivos realistas. Sabemos que la diabetes no es esta línea recta. No, pasa muy poco, pero pasa. Para que podamos establecer, para evitar un control obsesivo sobre la glucosa y que tengamos unas pautas que sepamos que podamos alcanzar. Como mencionamos, cada persona tiene que encontrar su manera de manejar su diabetes. Como decimos, es su diabetes. Yo no vivo la diabetes, yo no siento la diabetes de mi hijo, él es quien vive con él y al fin de cuentas él es el que va a tomar la decisión de cuál va a ser su manejo cuando ya él sea adulto. No permitas que la diabetes ocupe todo el espacio en las relaciones de la familia, es muy importante. Y por favor, las recriminaciones constantes y actitudes negativas solamente van a distanciar más a la familia y no van a solucionar el problema. Es importante que recordemos como papás que tenemos un adolescente con un reto muy grande encima de ellos y además ellos están conociéndose y descubriendo quiénes van a ser ellos y quiénes son ellos. Así que tienen mucho, como dirían, mucha cosa en su plato y ellos tienen que entender que estamos ahí para darle ese coaching que necesitan y que no sientan que estamos todo el tiempo así como encima de ellos. Doctora Poli, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Es un tema muy interesante, cosas que yo sé que tú y yo hablamos y seguiremos hablando por unos cuantos años. Eh, y, ya luego, Seguro. y ya luego vas a entender por qué los papás nos ponemos así como a veces medio en crisis. Pero te agradecemos por tu tiempo, por la paciencia y por haber sacado un ratito. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto nuevamente porque tenemos muchísimas cosas más que hablar. A todos los miembros de la comunidad Estudiabetes, si se les quedó alguna pregunta o alguna duda, por favor, nos las hacen llegar. Hablamos con la doctora Penny, la doctora Poli, y nos puede contestar. Así que a todos que tengan una muy buena semana y recuerden que